retomar la idea nuevamente de las batallas y guerras culturales en la creación de imaginarios de lo mexicano en relación a la coronela. Como en el pasado y continuaría en el futuro, los críticos proyectaron en sus comentarios discursos culturales, estéticos y políticos debatidos en relación a varias formas de arte, no solo en México, sino también en otros países. Algunos críticos se maravillaron con la obra. Horacio Quiñones estimó que la coronela extraía desde lo más profundo elementos que componían una expresión que no era española, no era indígena, sino mexicana. El crítico aseguraba que la obra representaba el inicio de un renacimiento mexicano vigoroso y, en sus palabras, lo que es nuestro expresado a tal altura que es universalmente válido, algo mexicano con una esencia universal. Por su parte, el recientemente llegado a México, el músico español Jesús Baligay, veía a la coronela de una manera más problemática. En el lapso de solo unos cuantos días, Baligay escribió 2 artículos sobre la coronela. En el primero lo calificó de obra de arte y notó el mérito artístico de algunos aspectos formales y técnicos de la obra de Waldín, la música, los vestuarios, la iluminación, el vocabulario dancístico, etc. Sin embargo, en su segundo artículo, el crítico arremetió contra lo que llamó el pecado original de la coronela, su sentimiento político, su vocación de propaganda política. En su escrito hace referencia a unos murales que habían sido recientemente destruidos precisamente por su contenido político. El escritor sugería que como esos murales, la coronela no podrían ser arte, ya que en su conceptualización el arte no puede ser concebido por la política. Es decir, el arte pertenece al plano de lo así llamado espiritual y no a lo mundano y político. En resumen, el escritor tomó a la coronela como ejemplo de cómo no hacer arte legítimo. Su meta era expresar su preferencia por el ya conocido discurso estético que separa el arte y la política como experiencias antagónicas. Por supuesto, estos debates seguirían teniendo vigencia por muchos años más. Ahora paso a mi segundo ejemplo, el colectivo AM y su apropiación de la coronela en el año 2014. El colectivo AM está conformado por artistas interdisciplinarios de varios países latinoamericanos radicados en la Ciudad de México. Muchos de ellos vinieron a estudiar a la Ciudad de México, una licenciatura, una maestría, otros estudiaron en otros países y vinieron a la Ciudad de México y se han radicado ahí. Voy a mostrar ahora un video de su reposición que fue creada en el 2014 y fue titulada Apropiación del documental La Coronela 1940, punto de partida, en referencia al documental del cual mostré imágenes ya anteriormente sobre la coronela de Waldín. Turquesa, enterrada en las profundidades de la tierra milenaria. México, con tu máscara de pasado insondable enarbolada en la mano izquierda, mientras la diestra se ocupa afanosamente en acumular la parafernalia de nuestra era tecnológica, y tus brazos se llenan de llanto por tus hijos hambrientos y miserables que aún blanden machetes y se inclinan sobre la grada, los sacan de sus telares de cintura, sus tejidos y más tejidos de más lejos de complejo diseño. En 1939 regresé a México para quedarme, para entrelazar mi vida con México y con su gente.
para luchar por crear la danza moderna mexicana en colaboración con artistas mexicanos que compartían mi sueño. Como Silvestre Revueltas, Efraín Huerta, Gabriel Fernández Ledesma, Julio Castellanos, Javier Guerrero, Blas Galindo y muchos más. Con ellos, de Bellas Artes conmigo como directora. Entonces Ana vino, Ana Sokolo, y tuvo otro grupo. También trabajó en Bellas Artes por un tiempo. Ella obtuvo el soporte de los refugiados españoles y formó la Paloma Azul, y casi todo lo que hacían eran ballets españoles. Ella vio la importancia de traer una nueva técnica para entrenar a la gente muy bien. Pero yo estaba llena de emoción. Yo también deseaba entrenarlos, pero quería crear una técnica mexicana. En este último clip que vimos del video, podemos ver un poco la ironía, si no la sátira del texto, y que habla, es la voz de Waldín, que habla de cómo ella y Ana Sokolo querían instituir una técnica mexicana, ¿no? Y vemos cómo los cuerpos en el video, en la obra, están solamente como temblando, ¿no? Entonces es una contrapropuesta a repensar lo que la técnica mexicana podría hacer, ¿no? En este caso, el solamente hacer este movimiento podría ser mexicano o podría ser universal también, ¿no? Entonces es un poco jugar con esa idea de qué quiere decir la técnica mexicana. Y con esto paso a mi último ejemplo de Olga Gutiérrez, quien hace otra reposición de la misma obra en el 2020. Olga Gutiérrez es una artista de artes vivas, de danza, teatro, performance, radicada en Guadalajara, Jalisco. La obra fue creada y presentada recientemente el año pasado y de acuerdo a la creadora, esta reposición de la coronela buscaba reactualizar aquí y ahora el espíritu revolucionario de la obra y el homenaje que ésta hacía al valor universal de la rebelión. El trabajo retoma otros dos elementos representativos del proyecto nacionalista y moderno en el arte mexicano: la celosía de Eric Kaufal en el edificio del Instituto de la Artesanía Jalisciense, donde la obra fue presentada, y el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, liderado por Siqueiros, que fue escrito en papelitos que el público podía leer en la primera parte del performance. Y paso ahora a mostrar partes de la obra.
En estos segmentos de la obra podemos apreciar técnicas del hip hop como el breaking, el popping y locking, que busca, como en el trabajo del colectivo AM, no representar la obra original, sino reactivar su espíritu feminista y de resistencia en un contexto contemporáneo. Y con esto concluyo. Espero que estas reflexiones contribuyan a las maneras en las que pensamos qué técnicas, prácticas, discursos son empleados para construir imaginarios de lo mexicano y para complejizarlos. ¿Qué nos revelan estos procesos en relación al ejercicio del poder, ya sea del Estado o entre individuos? Con este tipo de reflexiones y preguntas espero poder continuar en conversaciones que nos ayuden a aprender, a apreciar a la danza, siendo un archivo histórico que contribuye a la formación de nuevos imaginarios de lo mexicano y de identidades individuales y colectivas más diversas en un México contemporáneo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y ha sido una presentación realmente increíble que nos hace ver en distintos momentos la herencia de esta obra icónica de la música y la danza, que es La Coronela. Y quisiéramos ahora pues escuchar a Margarita Tortajada, quien nos puede hablar de otro momento de ruptura, como se le llamó en las artes plásticas, cuando en los años 70 viene a haber una reacción contra ese nacionalismo un poco formalista y que en el caso de la música tuvo una crítica en Baligá y Salazar, un poco siguiendo en forma no crítica las ideas de esas figuras mayores y con mucha carga política en la época, como Carlos Chávez, y lo que representó para ese quizás neonacionalismo en la danza de México de los años 70. Te escuchamos con mucho, mucho interés, Margarita, y bueno, un privilegio, como siempre, poder tener oportunidad de verte y escucharte. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Héctor por la invitación, por la tertulia y mis compañeros. Quiero compartir pantalla. Bueno, ya hablaron Sureya y José Luis sobre ese estallido, digamos, que hubo en la danza mexicana, buscando las esencias de lo nacional, tratando de definir en el cuerpo individual de los y las bailarinas a la totalidad social, que representaran ese cuerpo social que era un cuerpo victorioso después de la Revolución Mexicana, aunque se enfrentaba a graves problemas. Ese camino lo llevaron a cabo tanto la danza clásica, la danza moderna y la danza folclórica. Y a finales de los años 50 viene una ruptura, donde la danza moderna se encuentra que se ha agotado esa línea de trabajo y necesitan incursionar en algo nuevo. Y va a ser Ballet Nacional con Guillermina Bravo a la cabeza quienes van a dar ese paso. Es toda su generación, pero ellos, como eran una compañía fuerte, cohesionada, pudieron dar ese paso en conjunto. Lo que querían brincarse esa danza narrativa, esa danza literal que habían hecho, y querían elaborar en los términos de la danza misma, o sea, en el cuerpo, en el espacio, en el tiempo, en las dinámicas, y no en la historia contada, una historia que él lo contaba, lo escrito lo bailaba, sino construir con el cuerpo. Y una de las primeras obras que va en camino a esa ruptura es El Demagogo. Guillermina Bravo es la coreógrafa y ella hace 3 danzas sin turismo. Una sobre un albañil que se suicida, esta es la segunda, El Demagogo, y la tercera es sobre los migrantes. Entonces ella siempre tuvo una postura política abierta, ¿no?
Ella fue parte del Partido Comunista, por ejemplo, en un momento en que era pues algo secreto, ¿no? Pero ella va a escarbar, ¿no? en lo político, y va a señalar siempre la injusticia. Esa es una de sus labores. Además de querer representar al cuerpo social, quiere señalar las injusticias, la miseria, o sea, las deudas que tiene la revolución con México. Y esa es una de las primeras obras en donde se asoma esa nueva danza que le vamos a llamar danza contemporánea propiamente, y que va a combatir lo que Emilio Carballido decía, el mexicanismo pleonástico, y que José Luis Cuevas le va a llamar la cortina de nopal. Ellos van a caminar al México contemporáneo, a su México contemporáneo. Sin embargo, en 1960 estrena El paraíso de los ahogados, en donde retoma la cultura indígena, pero ya con unos cuerpos trabajados técnicamente, con Graham se llama la técnica que van por la que va a apostar el Ballet Nacional, y México entero después, ¿no? Y a pesar de que es una temática indígena, ella lo va a trabajar de tal manera que está en búsqueda de eso, del lenguaje propio de la danza. Entonces, como ella decía, yo soy de Chacaltianguis, Veracruz, mi esencia totonaca, decía, va a salir en mis obras, no tengo que estar pensando en el nacionalismo como lo había hecho durante la década de los 40. Ella está en contra, ella dice literal, estoy en contra del camino, anécdota, paso, solferino, canana. Quiero construir al cuerpo, ¿no? Y hablar con el cuerpo, mi danza va a ser del cuerpo. Y en 68, donde corrió parejo la Olimpiada Deportiva, hubo una Olimpiada Cultural muy importante, y ella creó Juego de Pelota, que es una obra que en realidad lo que está haciendo son construcciones geométricas, pero nos está hablando de los guerreros del juego de pelota indígena. Y claro, del sacrificio final, ¿no? Pero vean los diseños, vean, el trabajo es otro, la estética es otro. Aquí ya no hay rebozos, aquí ya no hay calzones de manta, aquí son los hombres contemporáneos poniéndose en el lugar de esos guerreros de juego de pelota, ¿no? En el 83 hace una coreografía que está pensada en las guerrillas, sobre todo las centroamericanas, pero también mexicanas. Y entonces la voz de México, dice ella, está ahora en ellos, en los que están dispuestos a morir y los que están dispuestos a darlo todo por un ideal. Entonces su México, o por lo menos ese fragmento de México que ella está tratando en el llamado, es diferente al que se había presentado antes. En el 87, cuando se cumplen 70 años de Rufino Tamayo, ella le regala una obra que se llama Constelaciones y Danzantes. Y claro, Rufino Tamayo le regala ese telón hermoso, ¿no? Y ella lo que quiere es, en su danza, reflejar es la vivencia indígena con el cosmos. La vivencia indígena que tensa los cuerpos y tensa el espacio y vibra, ¿no? Y fue una coreografía muy, muy exitosa, muy bella, y ella recupera lo oaxaqueño en su danza absolutamente contemporánea. Después, Bastón de Mando surge en el 88, es como una crítica, una respuesta, una preocupación, un señalamiento, ¿no? a la carrera armamentista de Estados Unidos, que ella sentía que era excesiva. Y entonces, este personaje, el que está aquí presente, Orlando Shecker, es el invasor, que va y arrebata el bastón de mando que hizo Marta Palau especialmente para apoderarse de los nuevos territorios. Y con los territorios estoy hablando de los cuerpos, estoy hablando de las conciencias, estoy hablando de las culturas. Y otra más fue La Tambora, que está dedicada a Sinaloa. Y entonces retoma la música de la tambora, pero con arreglos musicales impresionantes de mezclas de diferentes culturas, de diferentes sonidos que hizo Luis, su músico de cabecera,
ahorita me acuerdo el nombre, y que era otra vez volver a vestir al cuerpo de México, pero en estos términos, de lo sinaloense, que es el reflejo de lo mexicano, pero que tiene elementos muy específicos regionales, que están dados por la música, por la danza y por los elementos que va a utilizar. Y la última obra que hizo Guillermina Bravo es precisamente Entre dioses y hombres, Códice Borgia, en donde son los hombres los que crean a los dioses y después los dioses los someten, y cómo tienen que luchar, ¿no? Dioses contra hombres. Entonces, nos está hablando del Códice Borgia, que es como la escritura, ¿no? de nuestro pasado, pero lo vuelve a la actualidad, lo convierte en algo mexicano contemporáneo, ¿sí? Ya no están escarbando arqueológicamente, sino en el presente a partir de elementos de las culturas indígenas o culturas populares. Ese trabajo es muy brillante el que realiza Guillermina Bravo, en esto que suena mexicano, pero no mexicanista, que trata de llegar a ciertos símbolos que todos tratamos de reconocer como nacionalistas, pero no, ese no es su fin. Ella no quiere hacer una danza ni mexicana ni nacional, sino una danza actual, en función de sus preocupaciones, y por eso lo retoma. Y ese camino van a seguir otros creadores. Y un ejemplo central es Raúl Flores Canelo, el director de Ballet Independiente, que a él sí se le señala como un neonacionalista. Él al principio le molestaba muchísimo que le pusieran ese adjetivo, pero después acabó aceptando que sí, efectivamente tenía ciertos elementos. Esta es la primera obra, Luzbel, bueno, una de sus primeras obras, pero donde retoma lo mexicano, está en el cuerpo de los indígenas, en la indumentaria indígena, pero lo transforma, porque está tomando al personaje de Luzbel, que dice él, es el primer rebelde, es el primero que no quiso someterse al control. Y rompió, ¿no? Rompió con el bien y creó otro universo. Pero finalmente en la danza es castigado, ¿no? Porque el bien somete a Luzbel. Pero él viste de indígena a esos personajes, ¿no? Y en el 72, 4 años después de la matanza de Tlatelolco, que es muy importante para el país entero, pero para la danza en particular, para el arte en particular, el movimiento de 68 sacudió, ¿no? Lo sacudió en su reflexión de su presente, en la reflexión de su realidad. Y entonces él crea esta obra, Tema y Evasiones, sobre la migración del campo a la ciudad, del abandono en que están los oprimidos, es esa gente, ¿no? Esa parte del pueblo que está olvidada, ¿no? Y estamos hablando en los 70, estamos en el periodo de Echeverría, estamos en el momento en que hay un discurso, ¿no? De nacionalismo revolucionario que lo tratan de revivir, pero pues está en otros términos, y lo que está sucediendo en la realidad lo expresa Flores Canelo. Este es su México. Es un México de contrastes entre ese indio que está con su sombrero hasta las orejas, de esta sociedad frívola que no lo toma en cuenta. Por eso se llama Tema y Evasiones, ¿no? Después, en el 73, Flores Canelo crea su obra maestra, donde representa a México a partir de la construcción de caudillos. Dice, aquí en México nos la pasamos esperando siempre algo, que pase algo, que venga alguien que nos salve, nos dé el camino, nos dicte por dónde, ¿no? Y así como estuvieron esperando los indígenas a Quetzalcóatl, y no era Quetzalcóatl, sino él representa a la cultura española como el arcángel San Gabriel. Y aquí está, ¿no? Está lleno de luces, está lleno de colorido, y como ese arcángel otra vez, ¿no? Convence a los mexicanos y le rezan, lo aceptan, y después él los traiciona, ¿no?
y todos esos mexicanos se convierten en unos cristos ensangrentados, ¿no? Que otra vez el señalamiento, ¿no? De no están cubiertos las promesas, no están cubiertas las necesidades. Hay algo que tenemos que arreglar. Entonces, ese neonacionalismo está hablando también de esos señalamientos sociales, esas carencias de este país, ¿no? Y esos cristos casi desnudos que se azotan contra el piso, era una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Para los diferentes públicos que presenciaron. Hay una anécdota hermosa de una gira muy importante que realizó Ballet Independiente en el 75, que fue a Francia, fue a Holanda, y precisamente en Holanda bailaron y había representantes de la Casa Real, de la entonces princesa, que ahora es reina, y la regla ahí es que tú no puedes aplaudir si no aplaude el representante de la Casa Real, y entonces terminaron de bailar la espera con la música de Silvestre Revueltas, ¿no? Que domina el espacio, domina las sensaciones, y por supuesto que nadie aplaudió. Y entonces dijeron, vámonos, vámonos, o sea, ¿no? Fue un golpe muy fuerte para ellos porque habían sido ovacionados. Y de pronto empezaron unos débiles aplausos de esta princesa, pero que estaba realmente conmovida y muy impresionada, ¿no? Por lo que estaban mostrando. Eso era a lo que le apostaba Flores Canelo, a señalar de manera muy sencilla, sin las construcciones tan sofisticadas del cuerpo como Ballet Nacional, lo que vimos de Guillermina Bravo, a partir de la sencillez, pero señalar exactamente los elementos que a él le parecían cruciales, ¿no? Esta es otra imagen, después de la traición, la guerra, y la coreografía termina precisamente como empezó, el pueblo esperando a lo lejos el siguiente caudillo. Aquí se habla de 3 caudillos, Quetzalcóatl, el Arcángel y Zapata. Igual se quedan sin nada y al final siguen esperando otro más, ¿no? En el 75 habla del México, de las raíces del México otra vez. Ya no nada más del sincretismo religioso como en la espera, sino de la conquista. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Y nada más tiene a 3 personajes. Por supuesto, al indio, al conquistador y a la Malinche. Después se queda el viento, que es en el 81. Otra vez retoma esa idea, pero ahora sí es con una danza de grupo y es muchísimo más compleja en términos dancísticos, de composición, de uso del espacio, de diseños, etcétera, y lleva como las diferentes conquistas de México, no nada más la primera, la de los españoles, y las traiciones que ha sufrido México, y queda precisamente, esta es la Malinche con el conquistador, claro, con su espejo de frente, y queda con la matanza de 68. Todos los bailarines acaban acribillados en el suelo y llega un indígena con una veladora y él logra que una pareja se levante y cierra la coreografía con esa pareja bailando un danzón. Para que vean el uso de símbolos que él utiliza para hablar de lo mexicano, que en realidad él quería hablar de sus preocupaciones sobre lo mexicano. Otro más fueron los trabajos que realizó en referencia con López Velarde. Quería recuperar esa patria de la que habla López Velarde, él lo quiere recuperar en la danza y crea 3 obras, ¿no? Basadas en López Velarde, no nada más en su poesía, sino en sus secretos, en su bohemia, en la parte erótica de su vida, ¿no? Son 3 obras también que fueron muy exitosas, ¿no? Que creó la primera en el 79 y después la siguiente hasta 10 años después. En el 81, estoy saltándome, no son todas las obras, sino en donde hay esas referencias a lo propio, ¿no? A lo que se vive al diario como mexicano. Se llama 3 fantasías sexuales y un prólogo, y él hace una indagación que fue
muy criticada por las buenas conciencias de este país. Y la tercera fantasía habla sobre los estereotipos. Él no lo está trabajando así, pero en el momento en que lo ves, los descubres. El estereotipo de los albañiles que vociferan contra las mujeres, que les chiflan, que se burlan de ellas, ellos como, ya saben, como esa construcción, como dice Monsiváis, el macho entrón, poderoso, valiente, ¿no? Pero en el fondo, ese albañil es tan, o sea, derrama la misma ternura y tiene una danza de amor con esta mujer, que es una trabajadora doméstica, que pasa con su bolsa del mandado y acaba mostrando, ¿no? Él acaba mostrándose como es, más allá de esa idea del macho pelo en pecho que tenía que representar, ¿no?